La mente humana vive aterrorizada por un acontecimiento que no puede suceder. Así. Con esa frase tan potente, abren los textos que vamos a analizar hoy. Es una frase muy directa, ¿no? Te pone a pensar desde el primer segundo. Totalmente. Y te lanza la pregunta de fondo. ¿Por qué le tenemos tanto pánico al silencio? O sea, a la quietud, a que no haya estímulos. Cuando todo se apaga, ¿qué es exactamente lo que tememos perder? Es que es una pregunta que va justo al corazón de la experiencia humana. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de dos textos cortos, pero, híjole, de una densidad increíble, que giran en torno a una idea que ellos llaman la discontinuidad imposible. La discontinuidad imposible. Suena complejo. Lo es. Y el chiste aquí es desentrañar qué es realmente el yo, según estas fuentes, por qué parece una máquina que no podemos apagar a voluntad, y sobre todo, ¿de dónde viene ese miedo, a veces tan profundo al vacío? Exacto, porque la creencia más común es que el yo es como un director de orquesta, ¿no? Una entidad sólida sentada en el centro de control tomando decisiones. Claro. Pero estos textos llegan y, le dan la vuelta por completo a esa idea. Totalmente. Proponen algo que es bastante radical, que ese yo no es una cosa, sino un proceso automático, casi como un tic nervioso de la conciencia. Ok, un proceso. Y que el miedo a que ese proceso se detenga y esta imagen me encanta, es el miedo a un dragón inexistente en un bosque que jamás hemos pisado. Vaya metáfora. Es tremenda para arrancar, ¿no? Porque de entrada nos dice que el peligro del que huimos es básicamente una fantasía. Una fantasía. Me gusta. A ver, vamos a desmenuzar esto, porque suena muy bien, pero hay que ver cómo se sostiene. Empecemos por el principio, por el origen de ese miedo. Las fuentes introducen una figura muy curiosa para explicarlo. Le llaman el ventrílocuo. Así es, y es una pieza clave. Según estos escritos, el terror que sentimos frente al silencio o la soledad no es una respuesta biológica real. ¿Cómo que no? Se siente muy real. Claro que se siente real, pero el origen es distinto. No viene de lo que llaman el organismo, o sea, nuestro cuerpo que sabe perfectamente cuándo hay un peligro de verdad. El miedo viene de esta instancia narrativa interna, de este ventrílocuo que no se calla nunca. Un momento. Si te entiendo bien, me estás diciendo que ese nudo en el estómago que uno puede sentir en la soledad, ese miedo, no es más que un error de software, una mala interpretación de mi propia mente. Suena casi insultante para lo real que se siente. Es que lo real que se siente es parte del truco. El ventríloco es ese comentarista deportivo que tenemos en la cabeza 24/7. Ajá. El que dice, uy, qué mal me salió eso, ojalá hubiera dicho esto otro, tengo que acordarme de comprar leche. Esa voz no para. Y el error, según los textos, es que llegamos a creer que nosotros somos esa voz. Que somos el comentarista. Exacto. En lugar de ser el campo de juego donde todo ocurre. Y este comentarista comete un error garrafal. ¿Cuál? Confunde la ausencia de ruido con la aniquilación. Para él, si no hay nada que comentar, si no hay estímulos, él deja de existir. Y como se identifica a sí mismo con nuestra supervivencia, traduce su propio pánico en una señal de alarma para todo el sistema. Es un falso positivo constante. Claro. El texto dice que teme el silencio como si fuera una tumba, cuando el silencio es solo, silencio. Y de ahí vienen todos esos comportamientos que describen y que son tan reconocibles, ¿no? Comer siempre viendo algo, ponerte los audífonos para caminar una cuadra, dormir con la tele o un podcast. Y lo hacemos no tanto por disfrutar el contenido, sino, como dicen, por pánico al hueco. Le tenemos terror a ese instante de vacío entre un estímulo y el siguiente. Un pánico a un hueco que, si lo piensas, jamás nos ha hecho daño. Nadie ha sido herido por un momento de silencio. Huimos de un fantasma que nuestra propia narrativa fabricó para, digamos, justificar su existencia. Y esa narrativa, ese yo que se siente tan sólido, es lo que los textos intentan definir a continuación. Exacto. Y me parece que para entender cómo funciona ese fantasma tenemos que definirlo. Si este yo no es lo que creemos, entonces, ¿qué es exactamente? Y la definición que dan es, la verdad es bastante chocante. Dicen que no es un sujeto, sino un proceso inercial de memoria y reacción. Es un cambio de paradigma completo. Te quitan del centro de la ecuación.
O sea, no eres una cosa, un sustantivo, eres un proceso, un verbo. Estás siendo constantemente, pero no hay un ser fijo detrás. Exacto. Y para explicarlo, usan una analogía que es brillante. Dicen que el yo es como un ventilador que sigue girando, aunque ya no haya mano que lo impulse. Buenísima imagen. Es que la continuidad del yo es mecánica, es automática, es inercia pura. Se te queda grabada, ¿no? Piensa en cuántas veces te encuentras rumiando un problema horas después de que terminó. Ya no hay mano que lo impulse, nadie te está hablando, pero el motor interno sigue y sigue. Esa es la inercia en acción. Y esa idea de mecanismo es clave, porque nos lleva a una consecuencia inevitable y, pues, bastante perturbadora. ¿Qué sería? Que si es un proceso automático, no puedes apagarlo con una decisión voluntaria. Sería, como dice el texto, un alguien intentando apagar a ese mismo alguien. Es como querer morderte tus propios dientes. Una imposibilidad lógica. Ajá. Aquí es donde se pone muy interesante, porque va en contra de toda la cultura de autoayuda y control mental. Las fuentes dicen que el yo no es una presencia voluntaria. No, sino una continuidad automática. De hecho, van más allá. Dicen que el yo es el intento mismo de continuar. Su única función es perpetuarse. Y por esa misma razón, el silencio externo no le hace ni cosquillas. Este es uno de los puntos centrales del segundo texto. La maquinaria del yo no necesita objetos externos para funcionar. No necesita ruido, ni gente, ni nada. Solo necesita una cosa: tiempo psicológico. Ok, tiempo psicológico. Es otro de esos conceptos que suenan densos. ¿Qué es exactamente? No es el tiempo del reloj, es el tiempo de la mente. Es, por ejemplo, estar lavando los platos mientras repasas una discusión de ayer, eso es memoria, pasado, y a la vez ensayas lo que vas a decir mañana para ganarla. Eso es deseo, futuro. Ah, claro. Ese viaje constante entre un pasado que ya no existe y un futuro que no ha llegado, ese es el combustible del motor. Y como ves, no necesita absolutamente nada del exterior para funcionar. Puede hacerlo en una habitación a oscuras y en silencio. Perfectamente. Ahora me hace clic la otra metáfora que usan. Dicen que el yo no es una vela que se apaga soplando. Exacto. Se refieren a que no podemos simplemente soplarle y apagarlo quitando el ruido de fuera. Es más bien un motor que se alimenta de su propia inercia. Un motor que si no tiene nada nuevo que procesar de afuera, simplemente empieza a reciclar lo que ya tiene. Recuerdos, miedos, planes, el eco se amplifica en el silencio. Justo. Por eso, desde esta perspectiva, la imagen de la zeta que se aísla en una cueva para encontrar la paz, pues es irónica. En realidad se está encerrando a solas con la versión más pura y ruidosa de su propio mecanismo. Se lleva su infierno con él. Y esto nos lleva, creo, al punto más difícil de aceptar de todo el argumento. Si entendemos esto, la reacción lógica sería: ok, ya entendí. Quiero apagar el motor. Quiero disolver este yo mecánico. Pero, ¿qué pasa si intentamos hacer eso? Bueno, ahí es donde caemos de lleno en la paradoja central que exploran, una trampa perfecta de la que parece no haber salida. Y es una paradoja demoledora. La explican con una frase lapidaria: la voluntad pertenece al yo, por eso no puede eliminar al yo. Uf, es fuerte. Es que cualquier deseo, cualquier intento de destruir al yo, es en realidad una estrategia más sofisticada del yo para asegurarse de que sigue existiendo. Es una jugada maestra del ego, ¿no? Es como si el personaje de una obra de teatro decidiera que su nuevo papel es el personaje que ya no actúa. Claro. Sigue en el escenario, sigue siendo el centro de atención, pero ahora con un disfraz de humildad o de espiritualidad. Dan un ejemplo de ese pensamiento que es brutalmente honesto. Dicen: si logro disolverme, seré alguien que logró disolverme. Ándale. O sea, estás buscando una forma más elevada, más sutil, pero al final una forma más fuerte de yo. El yo espiritual, el yo iluminado que ahora puede mirar por encima del hombro a los demás. Y esto aplica a muchísimas prácticas espirituales. Mientras haya un practicante con una meta, se está reforzando el mismo error. Analicemos esa paradoja más a fondo, porque es el nudo de todo el asunto. Va. El texto dice:
El yo que quiere desaparecer se fortalece intentando desaparecer. Piénsalo. Cualquier esfuerzo, cualquier técnica que apliques para estar presente o silenciar la mente es, por definición, continuidad. Es movimiento. Es el yo proyectándose a un futuro donde será mejor, más silencioso, más libre. Es tiempo psicológico en su máxima expresión. Es como el perro que se persigue la cola, ¿no? Cuanto más rápido corre para atraparla, más rápido huye. El propio esfuerzo es lo que crea la distancia, me parece. Una trampa perfecta y hasta un poco deprimente. Lo es. La voluntad, dicen las fuentes, es la respiración del personaje. Mientras haya voluntad de cambiar, de eliminar, de alcanzar algo, hay yo. El motor sigue encendido. Y con más fuerza. El error del buscador es creer que eliminando los objetos externos, el ruido del mundo, va a eliminar la actividad interna. Pero como ya vimos, el yo no necesita contenido, solo necesita el motor de la continuidad. Y el esfuerzo por silenciarse es el motor más potente que existe. De acuerdo. A ver, si la voluntad es una trampa y el silencio fabricado no funciona, la pregunta es inevitable. Entonces, ¿qué es la discontinuidad? ¿Es siquiera posible? ¿O todo esto es un callejón sin salida filosófico? Las fuentes dicen que sí es posible, pero de una forma completamente distinta como la imaginamos. La presentan no como un logro personal, Ajá. sino como una interrupción, algo que sucede, no algo que se hace. Y las imágenes que usan para describirla son muy poéticas, casi misteriosas. Hablan de un relámpago sin dueño, de un cortocircuito sináptico. Sí, pero mi favorita, la que de verdad me hizo clic, es esta. Un silencio donde el yo llega tarde a su propio comentario. Es increíblemente precisa, es buenísima. Es como si el evento ocurriera, no sé, ver un color, escuchar un sonido, y por una fracción de segundo, el comentarista interno, el ventríloco, no tuviera tiempo de ponerle una etiqueta. Hay un instante de percepción pura antes de que la máquina de la narrativa se ponga en marcha. Esa es la distinción crucial que hacen. La discontinuidad real es un fenómeno biológico, no una conquista psicológica. Ocurre a pesar de la voluntad, no gracias a ella. No es un mérito, para nada. Y describen las condiciones en las que puede aparecer. Cuando no hay esfuerzo, ni intención, ni un observador esperando a que pase algo, ni una meta. Es cuando el sistema, por un instante, está completamente desnudo de intenciones. Y recalcan que es algo efímero, que no es un estado al que se llega para quedarse. Son muy claros en esto, dicen. Carece de autor, carece de memoria, no se sostiene, no se repite, no se enseña. O sea, no es una propiedad que alguien pueda adquirir y luego poner en su currículum espiritual. Exacto. No es algo que se pueda poseer o embotellar. Por eso, la conclusión a la que llegan es fascinante. La discontinuidad no ocurre por atacar frontalmente al yo. Ocurre cuando la estructura que lo fabrica, digamos, se queda sin guión. ¿Y cómo pasa eso? No a través de una práctica, sino a través de una visión. De un ver tan claro, tan total y directo la naturaleza mecánica de todo este proceso, que el ventríloco, el narrador, simplemente se queda sin lengua. Vaya, entonces no es una batalla que se gana, sino un colapso del propio mecanismo, que se da cuenta de su propia inutilidad. Es como si la máquina viera sus propios engranajes y en ese instante se detuviera. Precisamente. La discontinuidad es imposible como un acto deliberado del personaje, pero puede ser una consecuencia inevitable de un cierto tipo de percepción clara. Entonces, para ir, juntando las piezas, la idea central que recorre estos textos es que el yo no es algo que pueda morir por voluntad, porque la voluntad es su corazón mecánico. Es su motor, sí. La verdadera tragedia humana, según esta perspectiva, es vivir toda la vida aterrados por un evento, la desaparición del yo, que no podemos provocar, y que, si sucediera, no habría un yo ahí para experimentarlo como amenaza. Es la paradoja existencial definitiva. Tememos algo que, por definición, no podemos experimentar. La discontinuidad no puede ser experimentada por el yo, igual que la oscuridad no puede ser vista por el ojo. Cuando está,
El observador no está. Claro. El miedo, por tanto, es una invención, un mecanismo que protege la ilusión del narrador. Los textos usan un término muy potente, una superstición ontológica, una superstición sobre el ser, o sea, la creencia de que hay un fantasma en la máquina, una cosita sólida ahí dentro que hay que proteger, Ajá. cuando en realidad es solo el ruido que hace la propia máquina al funcionar. Y esa superstición nos lleva a huir de un vacío que jamás hemos experimentado realmente, para proteger una continuidad que, en el fondo, jamás hemos controlado. Lo cual nos deja con una última reflexión, un pensamiento final para quien nos escucha. Los textos sugieren que toda esta estructura de miedo y búsqueda se basa en una ficción. La pregunta que queda flotando entonces no es cómo destruir al yo. Que ya vimos que es una pregunta trampa. Exacto. La verdadera pregunta podría ser, si el miedo a ese vacío es una invención, ¿qué otras narrativas, qué otras decisiones importantes en la vida diaria, en el trabajo, en las relaciones, se sostienen sobre el pánico o un silencio que en realidad no amenaza nada? Una pregunta que, si se toma en serio, podría cambiar radicalmente la forma en que nos relacionamos, no solo con la soledad, sino con cada instante de nuestra experiencia.